Hola, comenzamos un nuevo live en el ciclo Confianza y Decisiones. Hoy vamos a conversar con Lucas Rosenmacher, querido amigo, escritor, dramaturgo, sociólogo, tipo sumamente creativo. Así que vamos a aprovechar para conversar de la confianza, de las decisiones, de lo que significa escribir. Ahí está Lucas, lo saludo y lo invito a compartir video. Ahí estamos esperando que se conecte Lucas. Hola Hola, Lucas, ¿cómo andas? querido. ¿Cómo andás? ¿Se escucha bien? Yo te escucho bien, ¿vos? Perfecto, bien. ¿Cómo andás, Me alegro. Lucas? Bien, bien, acá andamos, ¿De arrancando. cuarentena constante o cómo está haciendo estos días? Y acá en Buenos Aires, de cuarentena constante. La verdad que, va, de cuarentena constante, de aspo constante. Claro, Porque casi todos los laburos que hago los hago desde casa. La investigación, la docencia y la vida de padre la hago todo acá adentro de casa. Así que claro. es Así que casi un... bien. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, pero Eh, además vos venís en la cuestión internet, del online, pero hace muchísimo, ¿sí? Sí, 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 sí. Igual esto nos llevó a, como a una hiper vida en las Online, pantallas, ¿no? Sí, 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 sí. Online y offline, es sí, todo en pantallas. todo O en sea, pantalla, tal cual. no hay, no hay posibilidad de, de pensar la vida por ahora por fuera de las pantallas. Es Claro. raro, ¿no? No sé si a vos cómo te está pegando. Y en Córdoba, no sé cómo No, viene en el Córdoba aspo, pero acá, ha habido permisos, digamos, ha habido distintas fases, ¿sí? Y bueno, se siguen distintas fases. Yo estoy como en primera fase. Digamos, he tenido asma, entonces eso ha hecho que me cuidara más sí, y bueno, aprovechamos la casa, aprovechamos el patio, aprovechamos los distintos espacios, estamos desarrollando actividades online, entonces digamos que todo viene sí, bien no, en... es el momento para aprovechar eso, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora escribo bastante seguido en el balcón, que es Ajá, un lugar donde no tenía pensado laburar, pero bueno, claro. hago vida de balcón y sí, está bueno, qué sé yo, es raro. Pero el escribir, ¿sí? Quienes escriben, como vos, que has escrito varios libros, de algún modo también tienen sus, podríamos decir, sus propias cuarentenas, ¿no? En algún momento necesitas encerrarte. También hay gente que le gusta ir a una plaza y estar sentado ahí horas para escribir, pero a veces uno se encierra. Sí, pero yo, digamos, hasta la cuarentena era o de escribir, digamos, mi laburo principal es en la Universidad General Sarmiento, tiene un campus muy lindo, y yo, digamos, hasta finales de otoño y desde principio de primavera hasta entrar el verano que nos cierran el campus, utilizo bastante el parque para escribir. Hay unas Ah, mesas me acuerdo muy cuando fui a lindas, bueno, visitar claro, las bueno, mesas que hay, sí, sí, hermoso lugar. y yo lo uso bastante para sentarme ahí a leer, escribir, y también escribo bastante en bares. Digamos, yo extraño Claro, mucho, ahora ya no lo hago, pero y por un tiempo largo sé que el balcón va a ser mi refugio. El claro. balcón y el lavadero son dos lugares que redescubrí de la casa. Digamos, el Aspo
me permitió redescubrir el lavadero y el balcón como lugares de conexión con la naturaleza. Es loco. Claro, mirá qué lindo. Está bueno. Es que Sí, sí, Buenos sí. Aires también es así, ¿no? Es una selva de cemento. Fíjate si acomodás un poquito, si podés acomodar la pantalla, porque se te ve muy Sí. abajo. A ver, espera. Ahí Ahí se se ve un te ve poco mejor. mejor. Ahí se te ve mejor, sí, mucho mejor. Y, lo bajamos Che, es que mayor. Buenos Aires es muy selva de cemento, ¿no? Es completamente una selva de cemento. Buenos Aires tiene esos lugares, esos parquecitos así, digamos, eh, los bosques de Palermo, Parque Bicentenario, tiene un par de lugares con verde, pero después todo lo demás es mucho cemento y árboles en las calles que también le dan su Sí. Y los bares, qué lugares maravillosos los bares, ¿no? los bares para mí es uno de los lugares que más extraño, o sea, el bar en su conjunto es un lugar que extraño bastante. Digamos, levantarte e ir a tomar el desayuno o sentarte a leer, digamos, quedarte horas en un bar leyendo con un cortadito al lado de la ventana y escuchar las conversaciones. Bueno, tiene esas cosas. Este, yo vivo en Almagro y Almagro tiene un montón de bares muy distintos. Y hay bares donde se juntan, hay unos viejos fascistas que se juntan que son increíbles. Ajá, Entonces, ir a escuchar y a indignarse mientras que los escuchás, y bueno, claro, después te vas a las puteadas, pero volvés y volvés y volvés a escucharlos, porque no podés claro. creer las cosas que dicen, qué sé yo, hay como un montón hay bares de todo tipo, ¿no? Y yo extraño, Sí. de todo lo que extraño, no es lo único que extraño, pero los bares los extraño bastante. Ahora se reabrió acá en Buenos Aires la posibilidad de ir a bares, afuera fundamentalmente, pero qué sé yo, no es lo mismo porque tenés que ir con barbijo, tenés que estar poniéndote Claro, alcohol como en gel muy cada 5 minutos. demasiado cuidado, ¿no? O muy tenso. Sí, 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 Además sí. también son lindos esos bares de barrio, ¿sí? Claro, Esos no, bares, yo voy a esos bares de barrio. Tengo claro, uno bares cerca de de mi bar. casa que se llama La Orquídea, que es un viejo bar que era el bar que estaba frente al Mercado de las Flores, cuando estaba todavía el Mercado de las Flores, Sí, y era un bar que ibas a las 5 de la mañana, venías de cualquier lugar a las 5 de la mañana, pedías milanesa con papa frita y los tipos te la preparan, y te hacían, o sea, es que supongo que ahora no debe estar abierto, pero digamos, en las épocas normales, ibas a las 5 de la mañana y te preparaban la milanesa con papa frita en La Orquídea. Es qué un bar lindo, increíble, digamos, tiene esas cosas, bien de barrio, bien de claro, tradición muy de ciudad, y claro, vinculado a lo que era el viejo mercado de las flores, que ya no está más. claro. Ahora hace unos años ya no está más. Se convirtió en un templo evangélico. Ah, mirá vos. Sí, y eso, los bares te inspiran de algún modo. Los Sí, bares son escuchás los que historias, sí, claro. Te conté que digamos, estuve leyendo, acá tengo conmigo, mirá, dos de tus libros, ¿no? El cuadrado en la pluma, uno sí, de ellos, que está acá, de poemas, sí, 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 y otro tuyo, Cristales, también de sí, cuentos. sí, El sí, que sí, estuve leyendo ya se viene próximo Cristales. Tengo un programa de radio que te pasé, que se llama Escucha Activa, en una radio online, que es sí, radiojr.com.ar. Y ahí he leído El cuadrado en la pluma. ah, Y he mira, leído artes porque leo poesías, ¿sí? Mirá vos, me enganché con la poesía, me pareció bueno en un momento comenzar con poesías y me he encontrado con poesías maravillosas. Entro a una página que se llama Poemas del Alma, entonces ahí sí, tenés todos los poetas y poetisas que quieras elegir
y, digamos, gente que por ahí es muy desconocida, la mayoría, porque uno lo primero que busca son los 10, los 10 que uno escuchó nombrar, sobre todo para el que Claro. no lee poesía seguido, ¿no? Y la verdad que me encanta. Y enganché el cuaderno en la pluma, es espectacular. Hay mucha imaginación ahí, ¿no? Sí, sí, qué sé yo, sí, puede ser. Original, digamos, casi todas las cosas que terminan siendo poemas o cuentos originalmente eran pensados como puestas en escena de obras de teatro. Sí, Y en ese libro hay un par de cosas que están pensadas en ese registro, que es un libro que escribí hace un montón, que debe hace un ser, creo montón. que desde 2006 debe ser ese libro, ¿no? A ver, voy a ver. Y lo has Sí, hecho 2006, tal cual. claro. Fue justo que lo hice en medio del estreno de eso que está ahí, que es Diaria, que fue una obra de teatro, y, y todo lo pensaba como en un esquema de puesta en escena. Lo que pasa es que llevar a armar una puesta en escena poética, de poesía, digamos, todas las puestas Sí, en escena son poéticas, pero no terminaba de encontrarle la vuelta porque son poemas, algunos muy distintos, pero si ahí tenés dos o tres poemas que cuentan historias. Digamos, algunas de claro. esas historias las quería llevar a escena, nunca las llevé. No lo llevaste. Eh, No, no, Pero esas no. estuviste haciendo otras obras, ¿no? Sí, sí, obras, performance. Participé con bastantes grupos con dos grupos fundamentalmente de performers, uno que se llama es, Sociología Contraataca, que eran todos performers que venían de la sociología. Mirá vos. Como nos aburríamos haciendo sociología, armábamos instalaciones, performance, obras de ¿Y cómo es teatro. el performance? ¿Eh? Pues, ¿qué arman? Y mirá, depende. Hubo una performance, una instalación performance, que se llamaba Espacio de Poder, que la hice en la vieja Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en un Ujú. momento, digamos, la facultad tiene como eh, grandes lugares de dejadez, para decirlo de alguna manera. Ajá. Y dentro de uno de esos lugares de dejadez, que era un lugar, digamos, por el que pasaba todo el mundo, pero que evidentemente la facultad no le prestaba mucha atención, armé con una mesa de chiquita, tipo ratona para niños, armé, digamos, la pinté con mi hijo mayor, en ese momento era chiquitito, y armamos como un universo con muñecos y narraciones donde la gente iba escribiendo qué significaba para ellos el poder, Ajá. y iba bien, y hice todo un experimento sociológico también, porque también fue una obra de arte, pero también fue una búsqueda sociológica para ver, digamos, cuánto tiempo duraba esa mesa con objetos y con Escritos. una pared apropiada con, con un papel blanco para escribir y una bola de espejos y una serie de luces y eso. Ajá. Este, durante, digamos, la dejé durante creo que una semana y fui viendo cómo se iban choreando las cosas. Ajá. Iba registrando y cada cosa que se robaban iba y la reemplazaba por un papel, por Sí, un cartoncito, un papel que decía, bueno, acá estuvo tal muñequito, acá claro, estuvo, acá estaba la bola de espejos. La bola de claro. espejos que era, digamos, la instalación era supuestamente digamos, una discusión sobre el poder, sobre quiénes, cómo el poder remitía, iluminaba o escondía las situaciones, Claro. eh, eh, y,
Hay en internet está, va en YouTube, si quieren lo pueden buscar eso. Sí, Se llama Espacio de Poder. espacios de poder, Y bien. bueno, se fueron robando todo hasta que al final los del centro de estudiantes casi se roban la mesa. Le dije, no, muchachos, la mesa es mía, pues lo único que no pensaba dejarles. O sea, se robaron 2 linternas, 6 muñecos, una bola de espejo. El cartel una agrupación se lo llevó directamente el primer día. Todo esto lo fui registrando para ver, digamos, las interacciones, digamos, los modos de interacción simbólica que se podían llegar a establecer ahí en esa instalación, en un lugar en el cual no era habitual que estuviera eso. Y fue muy simpático. Está registrado también en un blog que creo que se llama Puertas y ya no me acuerdo porque hace un montón lo hice, Puertas y Sí, Paredes Sociales.blogspot. Este, y fue divertido. Bueno, eso fue una instalación. Y estaba claro. dentro del grupo, digamos, eso lo hice mientras estaba dentro del grupo Sociología Contraataca. Con el grupo Sociología Contraataca, a partir de una idea de Sid Rosmanli y Nacho Marchiano, hicimos una cosa que se llamó Baños de Sociales, Ujú. que instalamos y registramos eso, instalamos en los baños públicos de la facultad los carteles de ese, o sea, quitando la señalética de varón o mujer y poniendo una señalética trans, ¿no? Donde todos los baños Ujú. eran transgénero. Y fue muy interesante, digamos, todo eso también lo hacíamos como obra, lo hacíamos como acción política, cada una de esas cosas, y lo hacíamos también registrando a ver qué pasaba, ¿no? Cómo ¿Qué reaccionaba la comunidad comportamientos académica. habían? Fue muy interesante porque se armó toda una discusión pública en los diarios y en la facultad sobre en ese momento nos dijeron que éramos unos snobs y que había cosas más importantes que la cuestión de género, Ujú. y nos pareció muy interesante para registrarlo, porque después, muchos años después, muchos de esos nos dijeron, che, la verdad que nos confundimos, disculpanos, qué sé yo, fue como una acción poética y política muy interesante. Mira qué Este, bueno. igual a la semana en la facultad se había puesto toda la señalética de vuelta de varón y mujer. Hoy en día tienen como una perspectiva mucho más abierta de género que me parece que es interesante. Pero fue todo un proceso. Y después con otro grupo con el que laburo y que todavía estamos laburando de vez en cuando, que se llama Colectivo Artístico Intersticial, Ujú. y allí con el CAI, por ejemplo, armamos un libro de autor poético que yo escribí los textos y los chicos hicieron las imágenes y los collages, que se estuvo exponiendo en un museo en Córdoba, ay, ahora me acuerdo cómo se llama el museo. Y bueno, hicimos varias acciones, Ajá. muchas vinculadas al trabajo esclavo, qué sé yo, y a las Mira vos. migraciones. Bueno, digamos, y las performances, las instalaciones tienen que ver con acciones artísticas que también están vinculadas a cuestiones políticas y poéticas. Claro. Y sociológica, ¿no? Esto de conocer Y los sociológicas. comportamientos humanos, que es tan interesante. Porque es cierto que a Sí, veces tenemos el rechazo a lo nuevo casi como un comportamiento natural, ¿no? Vemos natural, es más, por ahí cuando se lee decimos que los seres humanos somos muy conservadores, esa expresión es muy común, ¿no? Muy conservador en el sentido de mantener los hábitos que tengo, no en política, sino en lo cotidiano, y a veces eso también arrastra lo político, porque cuando se presenta algo de cambio, lo social, lo cultural, y decimos, no, 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 a mí déjame con lo de siempre, y ¿no? sí, sí, a mí me parece que sí, que vos, digamos, viste que Marx hablaba del proceso de naturalización, que uno, Ujú. digamos, naturaliza las acciones y los procesos sociales para poder
vivir de una manera medianamente cómoda y sin cuestionarse cada una de las acciones que hace. Y Claro, cualquier cosa que toma, por más que sea estar ser esclavizado, uno a veces lo que hace es naturalizar esa acción pensando que no hay otra posibilidad, no hay otro modo, no hay otra forma de ver que no sea esa. Y claro, cada vez que eso se trastoca, genera, me parece a mí, dudas, miedos, temores. claro. Es difícil, es muy difícil vivir. Claro, la idea de esta de que, bueno, yo estoy para esto, ya soy así, ¿no? Esas expresiones que son interesantísimas porque desde ese lugar, que se convierte en algo muy general, es, como decimos, es difícil ver el cambio, mucho menos las revoluciones, ¿no? Y las revoluciones culturales y sociales que son muy fuertes y que vivimos esos tiempos. ¿Cómo lo ves? Y sí, me parece que es muy difícil asimilarlos, cada cambio. No quiere decir que a veces que cualquier cambio sea bueno, tampoco, digamos, ningún cambio es inocuo. Eh, y yo creo que a todos nos cuesta vernos en otro lugar, corrernos viste que había una publicidad que hablaba sobre el lugar de confort de cada uno. Bueno, cada Uh uno de -huh. nosotros me parece que nos cuesta corrernos de ese lugar de confort. Nos cuesta ver que hay otros que tienen otros tipos de perspectivas sociales distintas a las nuestras Uh y -huh. que es un tema. Y pensando en la sociedad contemporánea y pensando hoy en día en cómo estamos conviviendo con la pandemia, hay cambios a los cuales uno no puede, digamos, son más fuertes que uno, nos pasan por arriba, ¿no? Digamos, digamos, la vida cotidiana después de la pandemia yo creo que va a cambiar, se va a modificar de alguna manera, no sé cómo, porque Uh tampoco lo -huh. tengo muy claro, no sé cuánto, ni sé cuánto nos vamos a dar cuenta que eso cambió. O sea, sí nos damos Claro. cuenta lo que hablábamos al principio, que cuando vas a un bar vas con un barbijo, con alcohol en gel, estás todo el tiempo tirándole agua con alcohol a las cosas, pero Sí. no sé cuánto de eso quedará, cuánto de eso nos daremos cuenta que lo estamos incorporando a propósito, cuánto de eso nos daremos cuenta que no podemos zafar de incorporarlo. Complejo, ¿no? Incluso, ¿qué piensa uno en ese momento, no? Porque una cosa es seguir la pauta, digamos, me cuido, ando con el barbijo, me limpio las manos como un hábito de cuidado. Y otra es que, además de que hago eso, controlo que vos lo hagas. Y si vos no estás con barbijo, me molesto y te digo algo, ¿no? Ahí ya hay otro comportamiento. A mí por lo menos eso me pasa. ¿Sí? Como me Sí, cuido, pero también digo, si veo a alguien que está sin barbijo, me alejo. Prácticamente vamos al súper, caminamos un poco en el barrio, algunas plazas, digamos, donde hay por ahí menos gente, sí. y si veo gente sin barbijo es como, no digo nada, pero me molesta. ¿Sí? Entonces digo, no es solo el hábito de uno, sino la relación con los demás, cómo se va construyendo. Sí, 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 pero claro, sí, no, acá por suerte, digamos, por lo menos en mi barrio, la mayoría de la gente sale con barbijo Uh -huh. pero sí, cada vez que ves a alguien sin barbijo te produce algún rechazo. Yo lo que creo es que no sé cuánto de esto va a quedar. Ponele que ahora viste que dicen que en diciembre va a estar la vacuna y que de acá a marzo un porcentaje muy importante de la población va a poder Vacunarse. generar sí, y tener anticuerpos contra el virus y cortar un poco la circulación del virus. Después de eso, a mí lo que me preocupa es qué va a quedar de eso. ¿Cuán, ¿Cuánto de las pautas cotidianas cambian? Uh ¿Cuánto -huh. de esta cuestión más punitivista que decías vos recién se Uh -huh. incorpora? ¿No? De la sanción moral, digamos, como
a la mirada durkheimiana, ¿no? Que es esa Sí, sanción moral, que es ese rayo moralizante que uno lo incorpora y lo autoincorpora sin darse cuenta y cómo lo aplica y claro, porque capaz al tipo no le decís nada si lo ves sin barbijo, pero ya con la mirada y el correrte y qué sé yo, hay como un peso social que el tipo va a sentir como que algo le pasa. A mí me pasó la vez pasada, hablando de pasar y pasar, estaba acá en casa y tenía que salir a comprar algo rapidísimo porque me estaba preparando comida para los chicos y salí así corriendo, ¿no? mm, Y cuando salgo veo que me miran dos personas, y digo, ¿qué pasa? Y me cruzo con un tercero que era un vecino y me dice, che, te olvidaste el barbijo. Y dije, la puta. Tuve que volver claro, a casa, me puse el barbijo y sentía todo un peso moral muy fuerte de decir, qué bárbaro, salí sin barbijo. Salí, claro. digamos, eh, 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 ¿cuánto de esa sanción moral nos va a quedar incorporada? Es un desafío a entender y a ver, ¿no? Es interesante para pensar qué nos va a quedar de esta sociedad, Totalmente. que Viste tampoco la tenemos claro, ¿no? claro, viste que Byung-Chul Han, en su momento, allá por, yo creo que mayo aproximadamente, Sí, escribió sobre el tema de la pandemia y ahí instaló un debate muy fuerte acerca de cómo las sociedades más disciplinadas, en gran medida más autoritarias, más obedientes, son las que pueden contrarrestar los efectos de la pandemia. Él hacía referencia a China, digamos, a distintos países de Oriente donde se podía, donde se pudo en un momento controlar. Es decir, con mayor confianza en el Estado, con más obediencia por parte de la ciudadanía, se podía controlar. Y dijo, bueno, en Occidente, todavía en Europa, pensaba, están viendo cómo resuelven el tema, y lo que queda ahí como debate es esto de las sociedades más disciplinadas o menos disciplinadas, ¿no? Y cómo en las democracias liberales esto dificulta que la mayoría o que la totalidad accedan a las normas que se establecen desde el Estado para combatir específicamente la pandemia. Y con eso obviamente instaló un tema profundo. sí. Yo me acuerdo que ese texto lo escribió junto en la misma época que Zizek hablaba del fin del capitalismo, ¿no? Y un montón de pensadores, Agamben escribió, ¿no? Yo, la verdad que de esos textos que se escribieron en ese momento, que eran escritos frente al acontecimiento que estaba sucediendo y sin tener muy en claro qué es lo que iba a pasar, Uh -huh. eh, la verdad que no acordé con ninguno, incluido el Byung-Chul Han. Más porque Byung-Chul Han escribió ese texto desde Alemania, o sea, es surcoreano él, pero a surcoreano volvió más. Está en Berlín. Vive, vive, Sí, vive en Alemania y tiene una mirada eh, 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 como podría tener Mangel de Argentina viviendo en Nueva York. Digamos, como una mirada cercana pero alejada. Sí, qué sé claro. yo no sé si yo creo que el efecto y la eficacia la vamos a ver de acá a un par de años, cuando podamos ver, efectivamente, digamos, en los países, por ejemplo en China, que tampoco tenemos muy en claro Uh bien -huh. qué es lo que ocurre, porque tampoco no es que la información circula de manera libre, ni, digo, cuando tengamos más tiempo en que se produzcan las filtraciones necesarias para saber qué es lo que pasa en cada país y ver cómo cada sociedad lo incorporó y acceder a la información, tal vez podamos hacer un análisis de cómo puede llegar a resultar mejor un aislamiento en un lugar o en otro, cuánto puede respetarse en un lugar o en otro. Eh, eh, sí, porque digo, en ese mismo momento que él estaba escribiendo eso,
viste que salían un montón de cosas que decían que, bueno, que en China estaba el toque de que si salías afuera de horario te, te, te fusilaban. Entonces digo, yo no sé cuánto de eso es verdad, cuánto de eso es mentira, Claro, y no sé cuánto de lo que dijo Byung-Chul Han es aplicable, digamos, siempre tuve en claro que me parece que lo que decía Zizek del fin del capitalismo era, digamos, una expresión de deseo que podemos llegar a tener claro, algunos, sobre que ojalá, bueno, pero lo que vimos es que, digamos, lo que ocurrió con la pandemia es que gran parte de las desigualdades se profundizaron, que digamos que cuando parecía que se caía el mundo del consumo se reinventó totalmente. por plataformas, se reinventó, digamos, sin tener que salir de tu casa, puedes consumir casi todo lo que se te ocurra. Entonces, Sí. ¿no? Digamos, me pareció, digamos, todos los textos que se escribieron entre febrero y junio me parecieron así como apresurados, Claro, incluido este texto de Yun Han, porque me parece que no. Viste que Norbert Elias hace una analogía entre en dónde estar cuando está ocurriendo un remolino. Si ponerte ujú, en el centro del remolino o ponerte al costado. ¿No? Viste que cuando él habla sobre los procesos civilizatorios, dice, bueno, hay en el lugar del investigador donde tiene que estar, en el centro del claro, remolino o a un costado. El tipo dice, si estoy en el centro del remolino, sí voy a ver lo que pasa alrededor, voy a ver como un montón de cosas y hasta voy a ver una calma, pero no me voy a dar cuenta que el remolino me va a haber puesto y no la voy a contar. claro, No voy a hacer, no va a ser la del mago de Oz que me va a llevar de Kansas por el camino de las piedras amarillas, sino que me va a arrastrar. Entonces, claro. yo creo que para pensar la pandemia y para pensar estos procesos, está bueno correrse un poco al costado del remolino y Ujú. y ver cómo ese remolino va desarrollándose. Porque cualquier cosa que uno vea estando ahí adentro va a estar mediada por las angustias que cada uno de nosotros Claro, lleva, claro. por las incertidumbres. Digo, está buenísimo Y, esto que te decía antes de escribir en el balcón, pero igual genera una serie de incertidumbres porque tengo a mis hijos haciendo la primaria mientras que yo estoy laburando en el balcón, ellos están en clase claro, por por internet Zoom o por, y, claro, claro, y mi hijo mayor está haciendo los trabajos, qué sé yo, o sea, es muy difícil generar certezas en plena incertidumbre. Capaz ahí correrse un cacho, claro. dejar que pase el remolino y volver luego a ver qué pasó y A ver analizar qué qué es pasó. lo que pasó y qué es Y lo uno que. de los temas que sí surgía de ahí, que es interesante, la confianza barra desconfianza en el Estado, ¿no? Y en los gobiernos, que eso en gran medida es propio de las, sobre todo la desconfianza de las democracias liberales, ¿no? Hay una crisis Sí, de confianza muy grande en la dirigencia, en los gobiernos. sí, y hasta en las propias instituciones, digamos, hasta en los Claro. propios procesos de institucionalidad, ¿no? Porque Ujú, eh, 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 hoy en día casi todos los gobiernos, sean de derecha o izquierda, terminan como soslayando algunas cuestiones básicas de lo institucional, ujú, desde las cuestiones de la separación de los tres poderes o la aparición de las fake news, donde se sostienen y se apoyan muchas veces los aparatos políticos para poder producir un efecto sobre el otro, ujú, que termina siendo devastador porque devasta esto que decías vos, la confianza. Como el ujú. sistema sin confianza no es un sistema, es algo que no se sostiene en el tiempo. Es Claro. algo que me parece que las democracias liberales están viviendo un proceso de. Recién estaba escuchando lo de
la elección en Estados Unidos y cómo todo el tiempo se están manejando, digamos, Trump está llevando al extremo esa idea de la desconfianza. Si no gano Sí, es porque hubo trampa, si gano es porque yo me lo merezco. Y claro, digamos, que lo institucional sirve para mí sí si me me beneficia. Si no me beneficia, no es respetable, está claro. manipulado. Bueno, se rompió esa estructura de confianza que sostiene al sistema de las democracias liberales. Claro. Y la verdad es que me parece que se va degradando cada vez más, ¿no? Pero incluso cada candidato, cada presidente históricamente han, si bien con broncas, con distintos comportamientos en Estados Unidos, pero han siempre sostenido el sistema, ¿no? La confianza de que el sistema tiene, digamos, procesos de calidad, que tiene procesos que están bien planteados y que hay que confiar, Sí, independientemente de si gano o pierdo. Esto fue sí. como el común denominador, digamos, ¿no? Pero ahora realmente Trump está siendo este generador de, yo pensaba, nuevos totalitarismos, son nuevas formas de ver o no son totalitarismos, pero sí posiciones muy, viste, al estilo de estos líderes mesiánicos, ¿no? Que se llevan puesto todo, ese mesianismo hace que no respeten absolutamente nada. Sí, es una gran pregunta, ¿no? Para pensar, Mm, porque digo, es pensar, digamos, hasta dónde están los límites del sistema de partido, del sistema democrático contemporáneo. mm. Y, y hasta dónde, digamos, y hasta y y también hablan sobre un momento de la historia de los pueblos en el mundo bastante compleja, porque digamos, Trump no es Ujú. un personaje aislado del resto del mundo, digamos, tenés al Frente Nacional en Francia que estuvo siempre a punto de ganar y que no ganó por un pelito, Ujú. y tenés a Bolsonaro en Brasil con miradas racistas muy particulares, muy parecidas a las de Trump. Eh, el fenómeno del golpe de Estado, digamos, el golpe de Estado blando que se hizo, institucional que se hizo en Bolivia, Ujú. por derecha, que ahora, digamos, fue subsanado con una elección, pero que no sé hasta qué punto se sostiene eso igual. Claro. Eh, eh, Me parece que estamos en una crisis de representación muy fuerte. Chile, digamos, está pasando por un momento en el cual es un fenómeno interesantísimo, porque, digamos, hay que ver hasta dónde se sostiene el gobierno de Chile, digamos, el gobierno de Piñera, Otro y hasta dónde sistema se que sostiene. también parecía muy estable, ¿no? Claro, pero evidentemente se rompen los lazos de confianza de creencia, de representación sobre qué es lo que hablábamos al principio, sobre cómo uno naturaliza o cómo uno piensa que algo es justo o injusto. Claro. Se rompe todo eso digamos, y también el fenómeno en Argentina me parece que la llegada de las fake news desde hace unos años, unos 6 7 años, son un problema, digamos, son un problema grave para la consolidación de creer en el otro, más allá de que podemos estar de acuerdo o no, digamos, podemos discutir, podemos tener perspectivas Ujú. distintas sobre el Estado, sobre la justicia, sobre cuáles son los alcances que tiene que tener el Estado y cuáles son los alcances que tienen que tener los proyectos políticos, los programas, pero siempre confiando en que el otro lo hace desde sus convicciones y no desde el vale todo Claro, y el corrimiento de convicciones, ¿no? claro. Y hoy en día nosotros también estamos en esa crisis.
que fue, Totalmente, digamos, sí, claro. no tuvimos un Trump, Ujú. por suerte, pero estamos en una crisis, digo, estamos en una crisis, eh, visto desde las distintas perspectivas, uno no cree en el otro, digamos, no le cree en Claro, nada, claro. es Y se ha terrible. generado digamos, este fenómeno de facción antes que un sistema de partidos, ¿no? Depende, si la facción de uno está por un lado, viven todo lo que esa facción promueve desde el Estado y después si vienen otros, también es otra facción y no hay quien tenga una mirada integral. No se observa, Claro, digamos, fácilmente, ¿no? pero me parece que para pensar la mirada integral vos tenés que creer en, digamos, más que una mirada integral, lo que tenés que hacer es creer en el otro, aunque no acuerdes. Claro. Digamos, cuando vos no crees en el otro, por más de que no acuerdes, es un problema. Me parece que un fenómeno interesante fue cómo trataron, cómo siguen tratando gran parte de los estados provinciales y el Estado Nacional el tratamiento de la pandemia. Después todo lo demás, no, porque se cagan, Ujú. se Sí. están discutiendo todo el tiempo. Pero me parece que en eso fue interesante ver, digamos, en la cual, digamos, no es que estaban todos de acuerdo con cada una de las posiciones, pues digo, eso es Ujú. parte de la democracia. No es estar, digamos, estar Totalmente. de acuerdo en no estar de acuerdo, pero aceptar que el otro puede tener una posición distinta y que esa posición distinta no es desde la mala fe o para jorobarte, sino que también tiene una perspectiva de mundo distinto. Claro. Y está Es un proyecto perfecto. de vida, claro. Y ojalá que eso permeara en todo el resto de las cuestiones políticas en el país, pero yo igual creo que no va a ocurrir eso, ¿no? Porque está esa cosa que está rota, digamos, porque eso se da solo en los que están gobernando, digamos, lo que también está ocurriendo es que hay un fenómeno entre quienes tienen responsabilidad de gobierno, tienen como acciones mucho más racionales y acuerdan, y quienes no tienen Ujú. responsabilidad de gobierno, eh, 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 frente a los demás, tienen como posiciones extremas donde no importa nada. No Claro. importa nada, Ahí digamos. reina el espíritu de facción, digamos, ¿no? Ahí Mientras reina que lo que, quien claro, lo que decís vos. está casi obligado a escuchar a los diferentes Y y a sí, los opositores, ¿no? Sí, a mí me pareció muy buena, me encantó en un momento, y ese encantamiento, más que nada como para promoverlo y ampliarlo, las fotos de Alberto, Kicillof, Rodríguez Larreta, eso de verlos en un momento muy seguido, porque hasta resultaba muy extraño. En general no, no hemos visto fotos, salvo en momentos sumamente críticos. Bueno, este era uno de esos, nada más que fue algo constante, ¿no? Sigue siendo un poco constante, y eso está muy bueno, porque uno dice, che, nos gobiernan gente en distintos lugares, en los lugares quizás más importantes geopolíticamente y donde además estaba siendo muy tremendo el COVID específicamente. Entonces uno dice, nos está gobernando gente que está pensando en el conjunto. Y eso me parece muy bueno. Eh, sí. No, pero no, ojalá se sostenga para otras cosas, ¿no? sí, yo no lo sé. Digamos, desde que desde que la ciudad de Buenos Aires se volvió un estado autónomo con jefatura de gobierno en adelante, todo el tiempo se habla sobre el AMBA, sobre la zona metropolitana, sobre pensar políticas comunes, y desde el 97, que fue, creo que, no, 95, que fue, no, 97, o 90, bueno, ya no me acuerdo cuándo, que se estableció el gobierno de la ciudad en adelante, esas políticas comunes entre ciudad, provincia de Buenos Aires, casi no ocurrieron nunca, o sea, Ujú, siempre estuvieron algunos diálogos, pero nunca siempre terminaba truncada por algo. En este caso funcionó y sigue funcionando ujú. porque siguen laburando los equipos pensando una política común, porque, digamos, lo que tiene el AMBA es que, digamos, es un continuo, no hay, digamos, esa idea de que la General Paz divide las vidas.
las vidas cotidianas de las personas es ridículo, digamos, es una Claro. frontera Imaginaria, simbólica, prácticamente, claro, imaginaria simbólica. y presupuestaria, ¿no? También. Claro, Pero, sí, obvio. Sí, sí, sí. eh, pero, pero en la vida cotidiana de los vecinos, eso, digamos, vos vas de un lado a otro cotidianamente. No, Claro, hay lugares donde te divide un río, pero igual tenés actividades comunes en un lugar del otro, en un lugar y el otro del río, del riachuelo. Y yo lo que creo es que lo que sí no hay es, fuera de esta política pública pensada para la cuestión de salud, pues, todavía no se hicieron ejercicios para pensar otras políticas públicas que contemplen ese continuo, digamos, eh, todo lo que pensaron lo pensaron hasta las cuestiones productivas en cuestiones de salud, ¿no? claro. Ver qué habilitaban, cómo habilitaban. Bueno, ahora habría que ver cómo se pueden pensar algunas cosas vinculadas al transporte, que la ciudad, por ejemplo, tiene que resolver, la ciudad y la provincia, el AMBA, tienen que Sí, resolver un tema de transporte que es fenomenal, donde se viaja muy mal, se viaja hacinado en el tren, se viaja hacinado en el subte, se viaja hacinado en los colectivos. Entonces hay ahí que resolver, claro. y que eso no se resuelve con bicicletas, además porque los trayectos son larguísimos y hay zonas del AMBA que no son amigables para ir en bicicleta, entonces también Claro. hay todo un tema. Y después también se Pero bueno, abre es un el tema, desafío. Igual abre la claro, luz, ¿no? Es un desafío interesante. el tema de la relación también con el interior, ¿no? Con las provincias, con las ciudades del interior. ¿Qué tema el del federalismo? Porque en realidad está en la letra, está en la estructura, pero no está en la cultura general, No. en la cultura política, digamos, esto del federalismo, que es muy rico. O sea, por ahí parece que fuera un tema viejo, ¿no? Parece un tema de hace 200 años, como que, Pero que no está bueno, es un resuelto. paradigma que es de otra época, pero en realidad nunca se plasmó como algo cultural. Claro, no está resuelto el federalismo. Digamos, el Ujú, federalismo es casi un significante vacío, ¿no? ujú, Eh, eh, y uno ve, digamos, ve repetir en casi todos los gobiernos, va a repetir la idea del federalismo, digamos, porque sea de derecha, izquierda, sean peronistas, del PRO, radicales, socialistas, socialistas no hubo todavía, pero digo, sea el gobierno que sea, sí, todos hablan del federalismo, lo importante de las provincias, pensar un país sí, descentrado y que pueda circular. Bueno, en la práctica la mayoría de las políticas no están pensadas. O cuando se piensa el federalismo, se piensa, por ejemplo, yo me acordaba cuando en el gobierno anterior, para no hablar de ahora, de la cotidianidad, para no ujú, generar polémicas, el gobierno anterior, cuando había un proyecto que era de coros y orquestas, que era ujú, un proyecto muy bello, donde eh, el Ministerio de Educación de la Nación financiaba en todas las provincias algo así, poco más de 60 coros, 60 orquestas de niños y niñas que tenían acceso a un instrumento, para llamarlo no tradicional, poner el violín o el cello o la tuba ujú. o el oboe, ¿no? Y a una música que también, digamos, es una combinación entre música popular y música clásica muy interesante, y Ujú, aprender a leer música. Bueno, y se hacía en barrios, en muchos barrios populares, digamos, tenía que era un proyecto pensado para sectores populares, digamos, incluía todo el país, pero que fundamentalmente estaban apuntados a sectores populares, y cuando llegó en su momento Bullrich al Ministerio de Educación, dijo, bueno, vamos a hacer que cada provincia defina cómo quiere hacer ese programa. O sea, le mandó la plata. Claro, claro, mandás la plata sin pensar, sin una política integral, pensando a la Argentina como una estructura federal, en donde los pibes hacían intercambio, iban de una provincia a otra, pasaban por claro. experiencia, los docentes de una provincia iban a la otra y tenían la experiencia de
convivir con pibes de, digamos, un profe de Jujuy iba a Tierra del Fuego, o a Buenos Aires, o a Córdoba, o a La Posadas, PAM, Misiones y a La así. Pampa, claro, y hacían intercambio. Bueno, nada, con el discurso de federalizar los recursos, mandaron la plata y se Claro, terminó el programa. claro, Porque además cada provincia tiene sus urgencias y además cuando no hay una política común que diga, bueno, vamos para acá, bueno, cada uno hace lo que quiere. Y ahí claro, digamos, eso es el federalismo mal entendido, ¿no? El no claro, entender, digamos, totalmente. cómo sentarte a discutir con todas las provincias y decir, bueno, ¿cómo hacemos? ¿A dónde vamos? Pero tener un norte común. Claro. Me parece que es un problema. En este gobierno está pasando lo mismo con el Inca, ¿no? Donde también se están federalizando los fondos Ujú. y no y está pasando, si no nos ponemos firmes, va a terminar pasando lo mismo que pasó con los coros y orquestas. Se van a terminar, en muchas provincias se van a terminar difuminando Claro. o diluyendo. Es un tema Che, lo del Lucas, federalismo. ¿y qué estás leyendo como para sugerir? Estoy Sos un lector, leyendo, además ya viene de tu viejo, ¿no? Tu viejo es el que más influye, tu viejo, tu vieja, los dos, y no, mi en que viejo, sos lector, mi viejo murió cuando yo tenía 7 meses. Entonces, claro, pero eso yo sé que mucho. te quedó a vos muy fuerte. Sí, 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 sí. Sí, pero digo, mi viejo y mi vieja se dedicaban a las letras y al periodismo, pero sí, familiarmente, digamos, sí, viene de ese lado y de mis tíos que son actores, que eran unos actores, que yo tenía como una vinculación con el mundo del teatro. ¿Y qué estoy leyendo? Estoy leyendo ahora Sasa, el emperador de Ibiza, que es una novela de Ujú. Rey Loria, que es un autor que a mí me gusta mucho y que es un autor bastante revulsivo español. Y que recomiendo que lean cualquier cosa de este. Digamos, el primer Loria tiene como una cosa muy disruptiva en la estructura de los cuentos, y este último Loriga, que es más viejo, ya está hecho un adulto el chabón, tiene como novelas más o, o irónicas hacia la propia sociedad europea Ujú. o distópicas. Digamos, tiene una que se llama Rendición, que es una novela distópica muy interesante sobre una guerra que ocurre en un lugar que se supone que es España y que, digamos, terminan viviendo casi sin ideas y, y el motor de la energía que tienen para cuidarle el ambiente termina siendo su propia caca. Y es muy interesante, digamos, es re loca. Yo la recomiendo, porque además tampoco es desagradable, lo digo Ujú. así, pero es muy interesante, porque, digamos, habla sobre los procesos de deshumanización de algo de lo más humano que puede haber, que es el desecho humano. Claro, Digamos, se le quita el olor, el color, no importa, no voy a meter eso, pero es muy interesante para que yo lo muy loco. recomiendo, valor, digamos. Che, y Estoy leyendo eso y después cosas de sociología y... claro, sociología siempre, Sí, sí, siempre sí, leyendo. sí, sí. Sí. Sí, y hoy estaba preparando una clase sobre transmediaciones. Entonces estaba volviendo a leer un par de cosas de Scolari y de Jenkins para pensar la clase hoy, ¿no? Para pensar Claro. los procesos de transmediación en los que estamos inmersos. Y escribiste un libro ahora que hace poco lo presentaste. No, lo presento el viernes. Lo presento el Ah, viernes que esto viene, los invito a lo todos. presentan. Después te voy a pasar la dirección de Meet. Dale. Lo presento el viernes 6 de
de noviembre a De las nuevo. 8 de la noche, Bien. junto con Miguel Ángel Forte y con Lucas Rubinich. El Así libro que sobre... el libro es de cuentos y tiene, Ujú, digamos, tiene como un par de líneas de convergencia. Una es, son cuentos que tocan el tema de lo futbolístico desde algún aspecto, en algunos ujú, puntos es central, digamos, ocurre la historia alrededor de una pelota y en otros ocurre por fuera de eso y aparece tangencialmente el fútbol como excusa y tienen como, son como tres líneas que, digamos, además de esa cuestión futbolística, que van a la idea de pensar la identidad ajá, individual y la identidad grupal, ¿no? A partir de las vivencias de la infancia, a partir de las perspectivas de sociedad y a partir de los conflictos que pueda tener uno con su propia historia y cómo puede resolver esa historia. O sea, digamos, ujú, son como las líneas que llevan los cuentos, donde, digamos, lo que le da título al libro, que se llama El origen de una tragedia, el libro, que es como un juego con el origen de la tragedia de Nietzsche, ¿no? Y ujú, pensar a la sociedad, digamos, pensar a la sociedad contemporánea en su época a partir de la tragedia griega. Digamos, acá nuestra tragedia griega es el fútbol, entonces ujú, el origen de nuestra tragedia viene a través del fútbol, digamos, y cuenta la historia de un viejo profesor de sociología que un día en una mesa con amigos se ponen a discutir sobre en qué momento se va todo al demonio. Entonces el tipo dice, bueno, para mí todo se va al demonio con el penal de Codesal en 1990 y lo sí, vincula a Codesal con el menemismo y a partir de ahí el derrotero de problemas políticos, problemas sociales y culturales que van ocurriendo entre la selección argentina y la sociedad argentina, la sociedad política. qué bueno. Todo eso mientras que está tomando un vino. Se, pasan unos días, va al dentista, se cruza con un amigo periodista, estaban los dos ahí, no tenían nada de qué hablar. Le dice, sí, no, el otro día se me ocurrió esto, qué sé yo, qué locura, qué boludez, bueno. Y pasa que el periodista, que era el director de un suplemento literario dominical, de un diario de mucha tirada, se le cae la nota principal de la tapa, y dice, che, ahora no tenemos nota, eso, y ya se me ocurrió que lo llama y le dice, che, mira, voy a publicar esto como un adelanto, como una idea, como un intercambio, como una charla de quincho. Dice, pero mirá que te lo conté, que lo hice tomando unos vinos con unos amigos. Le digo, no, no es formalmente una teoría. Yo, no te preocupes, lo voy a poner así, las ocurrencias, Claro. que yo, lo pone gran teoría del sociólogo Armónico Rodríguez, y se arma un despelote bárbaro con eso, y Ujú, el cuento habla sobre eso, ¿no? Sobre todo el despelote que se arma, habla un poco espectacular. sobre los medios, sobre la banalización del conocimiento, sobre la banalización de los problemas y sobre cómo cada uno se va acomodando a todo eso. O sea, ese es el cuento principal. Y después los demás tienen que ver con pensar un conurbano, digamos, pensar el conurbano sur, desde una perspectiva ni romántica ni pensarlo como un lugar oscuro, como, digamos, Ujú, como tienden a pensarse, digamos, la televisión, los medios, piensan el conurbano como algo muy romántico, muy pocas veces claro. igual, o Ujú, como algo deplorable, peligroso. generalmente, Bueno, digamos, claro, claro. y lo que cuentan esos cuentos es una vida cotidiana en un conurbano digamos que es el anillo en el cual es el anillo productivo de la ciudad de Buenos Aires, el anillo productivo de la provincia de Buenos Aires, Claro. el anillo industrial, digamos, no digamos, Sí, sí, productivo en sí, ese sí. sentido, donde se generan diferentes culturas de trabajadores y que en esas culturas de trabajadores van ocurriendo cosas. Bueno,
los cuentos transcurren ahí, Espe- en esa perspectiva de conurbano. Espectacular. Estamos llegando a los 60 minutos, viste que Ah, a los 60 minutos se corta, entonces para que no nos corte abruptamente Instagram, sí. tengamos el último saludo en 2 palabras. ¿Qué tal la pasaste? ¿Qué te parece el La live? pasé muy bien, la pasé muy bien. Hace mucho que no nos veíamos porque Hace esto un de la montón que no distancia nos vemos. nos tiene alejados. Espero que en algún momento nos volvamos a ver Sí, cuando ojalá. termine todo esto, cuando vengas vos para Buenos Aires o cuando vaya yo para Córdoba, o nos encontremos en algún lugar del mundo y muchas gracias por la invitación. Y los invito a todos y a todas a que el viernes que viene a las 8 de la noche se sumen a la presentación de El origen de una tragedia y les vamos a contar un poco más sobre el libro. Que ha Gracias, sido Miguel. espectacular lo que relataste. Abrazo grande, Lucas. Bueno, muchas gracias. Abrazo para vos y para todos los que estén mirando en live. Abrazo. Chao. Chau, chau. Chau, chau.